Triunfo de River 3-2 sobre el Barcelona de Guayaquil, y en este video vamos a hablar de lo que dejó el partido, vamos a desmenuzarlo, analizarlo y hablar un poco de estas buenas sensaciones que viene trayendo el equipo hace ya varias semanas, hace ya varios partidos. Lo hemos destacado acá en el canal: el partido en Quito frente a Independiente del Valle, el superclásico, el partido del otro día ante Vélez, y bueno, este partido también creo que es una confirmación de que el equipo está un poco con esa flechita para arriba, que está encontrando, me parece, esa buena dinámica, está encontrando, me parece, que un buen funcionamiento, y además creo que la parte anímica también pesa realmente mucho. Y bueno, creo que el equipo, juntando esas dos cosas, realmente está consiguiendo resultados realmente muy pero muy importantes, y es un triunfo que el del otro día deja al equipo con la gran posibilidad de que en la próxima jornada, a falta de una fecha, logre pasar la fase de grupos y se asegure el primer lugar. Así que insisto, en este video hablamos de esto y mucho más. Ahora sí, arrancamos. Triunfazo de River en Ecuador después de lo que fue, recordemos, la fecha anterior en la que sacó un empate muy pero muy valioso en Quito con ese 2-2 ante Independiente del Valle, y un triunfo que, como decía antes, lo deja al equipo prácticamente con la posibilidad de que, si la próxima fecha de local ante Independiente del Valle, si logra ganar ese partido, ya logre asegurarse ese primer puesto. Después, ya la última jornada ya solamente quedaría para sumar, para también tratar de ganar y quedar como uno de los mejores primeros. Pero en lo que tiene que ver con el partido del jueves pasado, realmente vimos un equipo que otra vez me parece que volvió a tener momentos de buen fútbol, que otra vez volvió a tener contundencia de cara al arco, que anímicamente sigue siendo un equipo que realmente se lo ve muy bien. Creo que, por supuesto, esta senda de buenos triunfos y estos buenos partidos, buenos rendimientos a nivel colectivo, hacen que el equipo se sienta cada vez con más confianza, y creo que se está notando que es un equipo que realmente está teniendo, o está dando, o está dejando buenas sensaciones, y creo que eso es realmente muy pero muy positivo. Y para hablar, ya para meterme con el partido, que realmente la verdad que River me gustó, creo que es un partido en el que no sufrió en exceso. Creo que, si bien, es más, creo que sufrió más en la primera parte que en la segunda parte. Creo que el primer tiempo sí tuvo más errores defensivos que ocasionaron que el equipo rival tuviera más ocasiones de peligro. Pero sí, en la segunda parte creo que, pese a ese descuento del Barcelona, pese al 3-2, que fue muy pegadito, el 3-1, pese a eso, la verdad que el equipo, la verdad que aguantó bien, defendió bien, nunca se metió atrás. La verdad que, repito, no sufrió. Más, Armani en el segundo tiempo no tuvo atajadas, no tuvo que intervenir prácticamente, y la verdad que creo que eso habla de que justamente el equipo realmente se defendió bien. Creo que también habla del flojo nivel que exhibió el Barcelona, que ya en el partido que se jugó acá en el Monumental, con ese 0-0 en el que la figura fue el arquero de ellos, ya vimos un equipo bastante ilimitado, el conjunto ecuatoriano. Y que el otro día, el partido del otro día también, me parece que, jugando de local y demás, jugó un poquito mejor, puso un poquito más de voluntad, por así decirlo, atacó mejor, un poco mejor. Pero la verdad que tampoco demostró ser un gran equipo. Defensivamente también tuvo varios problemas y demás. Y bueno, creo que tampoco ha demostrado ser un equipo realmente muy, muy complicado. Y que en la previa, por ahí pensábamos que el grupo era muy, muy complicado. Bueno, creo que, viendo el nivel de los tres, no es un grupo que la verdad que haya dado mucho nivel. Y que, insisto, River tiene la gran posibilidad la próxima fecha, el próximo jueves, ante Independiente del Valle, de, si gana, ya se asegura el primer puesto a falta de una jornada. Pero vamos a hablar un poco de lo que fue el partido, que, repito, la verdad que River me volvió a gustar, volvió a tener buenos rendimientos. Driussi nuevamente con un gol, otro buen partido de Colidio. Mastantuono por ahí no tuvo el partido más iluminado, o el partido más... sí, no tuvo por ahí su gran partido, pero sí se lo vio nuevamente muy voluntarioso en el retroceso. Se lo vio realmente, como siempre, muy activo, pidiendo la pelota aún sin tener un gran día. Es un jugador que nunca negocia eso de ser constantemente participativo. Nacho Fernández, que bueno, creo que se está ganando su lugarcito en los últimos partidos, también creo que hizo un buen encuentro, sobre todo en la primera parte. Ya en el complemento, con un poco más de cansancio, se sintió su desgaste. Otro buen partido en Pérez, por ejemplo. Creo que la defensa por ahí sigue siendo el jugador. La parte del campo por ahí un poco más que todavía deja algunas dudas, aunque también son jugadas por ahí puntuales que tienen que ver más con esos riesgos
que decide tomar Gallardo, que decide tomar el equipo, y no tanto por un problema puntual de un jugador, más allá de que por ahí en los 2 goles sí vimos que por ahí sí hay algún error puntual, pero tampoco hay que decir que River es un equipo que por ahí sea un desastre total en defensa. Yo creo que muchos goles o muchas jugadas también provienen, lo dicho, de esos riesgos que decide tomar el equipo, y otras jugadas no, por ahí no tanto, sí, por ahí sí ya tienen que ver con errores puntuales de X jugador. Pero en líneas generales la verdad que el equipo me volvió a convencer, y repito, sacó un triunfazo muy importante de Ecuador. Y vamos a empezar ya hablando de lo que fue a desmenuzar el partido. Vamos con esta primera imagen a los 4 minutos, que es una jugada que obviamente no terminó nada peligroso, pero que me sirve para destacar también el buen partido de Castaño, que el otro que antes no lo mencionaba, porque la verdad que el colombiano me gustó mucho, sobre todo en la segunda parte, pero en la primera parte también tuvo bastante, como siempre, activo. Esta es una acción, por ejemplo, repito, no es una acción muy que no termine en nada peligroso, pero como cómo hace esto bien Castaño, de ser un jugador importante y que es un jugador que no le teme a salir bajo presión. Acá es una jugada en la que él nuevamente apareció como interior izquierdo. A mí es un lugar que por ahí no me convence, me gustaría que juegue más por la derecha, pero bueno, como el otro día jugó Nacho por izquierda, se entiende que, por derecha, bueno, se entiende que Gallardo por ahí prioriza más a Nacho en ese sentido, y Castaño, que puede jugar en izquierda, aunque a mí no me convence tanto, por eso Gallardo decidió ponerlos, como se suele decir, a perfil invertido. Pero vamos a empezar con esta, repito, esta primera imagen en la que Castaño sale muy bien de esa presión. Repito, hace un muy buen giro, después lo de siempre, toca y va a buscar, un jugador que realmente siempre fomenta esas paredes. Una jugada que acá después sale muy bien ya por el costado izquierdo, que después conecta con Driussi. Repito, es una jugada que no termina nada peligroso, pero bueno, la quería poner sobre todo por esto que siempre quiero destacar de Castaño, que le ha dado realmente mucho al mediocampo de River, en cuanto a la movilidad, en cuanto a eso de tocar y a buscar, en cuanto a siempre ofrecerse al pase, siempre ser una opción de pase y demás. Y la verdad que, repito, me vuelve a gustar el partido del colombiano, aún sin tanta precisión por ahí en los pases, pero en el resto de tareas creo que es un buen partido. Acá vamos a ver la jugada del 1-0, que es una acción que arranca justamente con un pase de Castaño hacia Driussi que después va a tocar hacia atrás para Pablo Díaz que después toca para Martínez Cuarta, y acá es donde arranca o donde decide Martínez Cuarta activar la jugada, acelerarla con este buen pelotazo o con este buen envío largo para Driussi, que acá después la vamos a ver mejor la imagen, pero acá hay un muy buen control de Driussi, que lo anticipa al central de Barcelona, y después saca ese remate cruzado, que realmente es un muy bonito gol, que después vamos a ver que es un gol que el gol de Colidio también es realmente muy parecido, pero repito, otro muy lindo gol de Driussi, que ya son 5 partidos seguidos convirtiendo, y un jugador que además se lo está notando realmente muy cada vez con más confianza a la hora de definir. Este gol creo que es uno de los mejores que ha marcado, o el mejor incluso, que ha marcado en esta racha de partidos. Repito, una muy buena eficiencia, un muy buen control, y después ese remate seco, casi sorpresivo, de derecha, que termina entrando. Pero repito, lo de Driussi realmente es muy positivo, no solo por los goles, sino porque también vamos a ver en este partido que tuvo también mucha injerencia, como siempre la tuvo desde que volvió, en cuanto al juego, en cuanto a los apoyos, en cuanto a ofrecerse, en cuanto a hacer también siempre una opción de pase para los compañeros. Pues yo repito, otro muy buen partido de Driussi. Acá vamos a ver la acción de cómo Valecilla, que es el segundo central de Ecuador, de Barcelona de Ecuador, cómo cuando viene la pelota larga de Martínez Cuarta, cómo le da la espalda a la pelota, y cómo no lo mira más a Driussi que a la pelota, y claramente ahí Driussi, que siempre miró la pelota, lo termina anticipando de muy buena manera. Un Valecilla que la verdad que tuvo un partido realmente para el olvido. Acá vamos a ver minuto 9, es un lateral acá, creo que es de Acuña, y como Driussi acá con un pequeño toque muy sutil de espaldas, después le deja la pelota servida para el remate de Nacho, que bueno, pues fue rebotado, se fue desviado, perdón, y terminó en córner. Pero acciones puntuales de Driussi, que con esos toques de primera, de espaldas, pivoteando, ofreciéndose al pase y demás, eso realmente lo está haciendo muy pero muy bien. Acá vamos a ver una acción de Barcelona de Ecuador a los 10 minutos, uno de los primeros acercamientos peligrosos, una conexión en izquierda entre Chalá y Corozo. Esta buena acción de Chalá, que acá le va a puntear justo la pelota de Martínez Cuarta, que acá no llega a cortar. Martínez Cuarta, que no tuvo por eso mejor partido. Y después, bueno, acá hay una muy buena cobertura de Enzo Pérez, que también, como decía antes, me volvió a estar su partido. Creo que volvió a ser un buen partido de Enzo, y acá como llega justo a cortar el centro de Chalá, que si no
era un pase al medio y hubiese terminado en una acción muy clara para Barcelona o directamente en el gol del 1-1. Acá vamos a ver lo que es el empate del conjunto ecuatoriano. Una jugada en la que Acuña parece tener todo controlado. Vamos a ver que acá recibe en ese sector. Cómo se gira, cómo se saca dos tipos de encima con un simple giro. Y acá es donde... Acá vemos apenas gira como tenía opción de pase. Porque podía tocar a Colidio que estaba más adelantado. Lo tenía acá abajo a Nacho, tenía para tocar en corto con Castaño y salir jugando con una pared, por ejemplo, pero como acá Acuña se confía mucho en cuanto a cómo cubre la pelota, se confía mucho en ese cuerpo a cuerpo, le termina sacando la pelota. Vamos a ver que en la siguiente imagen como Acuña se queda tocando la cara. Para mí no hay falta, para mí es un quinte limpio del jugador de Barcelona, pero bueno, repito, son estas jugadas que por ahí Acuña suele tener varias, ¿no? De que por ahí mete el físico y se confía en que le cobren falta. Bueno, encima con Roldán, que es un árbitro que por ahí es muy permisivo, que es un árbitro que siempre quiere darle continuidad al juego. Bueno, en esta acción no le cobró la falta y bueno, termina con el 1-1. El centro acá después de Leonay y el muy buen cabezazo de Rivero, que vamos a ver que después, que primero acá vamos a ver cómo Martínez Cuarta estaba un poco alejado de Rivero, no está sobre él, lo deja al delantero uruguayo que remate realmente muy solo. Que creo que hay un déficit en la marca de Martínez Cuarta, que este tipo de acciones por ahí le cuestan, son acciones que le cuestan. Y bueno, después el cabezazo de Rivero que terminando en el palo y termina entrando un golazo de Rivero, un cabezazo muy, muy pegado, repito, al palo. Acá una acción en la que Armani parece que llega, pero bueno, me parece que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Es total mérito del delantero de Barcelona que, repito, metió un cabezazo muy pero muy ajustado. Seguimos después con lo que tiene que ver con más con la estructura de juego de River el otro día, que vamos a ver cómo Montiel no fuese lateral profundo, sino que fue más un tercer central por momentos. Era quien formaba esa línea 3 junto a Martínez Cuarta y a Pablo Díaz, con Enzo Pérez y Nacho, que siempre estaban tapados, ¿no? Con Enzo y Nacho siempre persiguiendo, persiguiendo, siempre siendo perseguidos por dos hombres del Barcelona. Y acá vamos a ver cómo ante esa imposibilidad que tuvo River justamente de salir jugando, lo que hacía justamente, o salir jugando con sus volantes, lo que hacía es que Martínez Cuarta acá con su muy buen pase lo activaba a Driussi, que siempre se ofrecía como línea de pase, siempre se ofrecía al espacio para justamente ante esa imposibilidad de jugar con Enzo y con Nacho, siempre Driussi ofrecerse. Ahí se ve bien clarito como había tres jugadores de Barcelona sobre tanto Enzo como Nacho, y bueno, Martínez Cuarta que después tuvo que salir jugando con Driussi, que esto, repito, esto lo hizo bien. Esto lo hizo bien. Pri Martínez Cuarta estuvo mal en cuanto a la defensa del área, en cuanto a algún despeje que le quedó medio corto y demás. Y bueno, dejando de lado el gol en contra, pero después sí creo que en cuanto a los pases, en cuanto a estos envíos largos, en cuanto a esos pases entre líneas, eso creo que lo hizo bien y bueno, creo que casi siempre lo hace bien. Por ahí los problemas hoy en Martínez Cuarta son más de contundencia, más de un poquito más de confianza en ese tipo de acciones en las que, bueno, tiene que tomar una decisión rápido. Pero en este tipo de pases, la verdad que está haciendo, me parece positivo para el equipo. Acá nuevamente una imagen en la que como Enzo y Nacho estaban tapados o presionados, seguidos de cerca en ese marcaje hombre a hombre que proponía Barcelona, y con Castaño por allá arriba, que también tenía a dos jugadores de Barcelona pendientes si River decidía jugar con él. Como digo, Barcelona tratando de taparle la salida a River, pero que siempre tuvo solución. Acá después vamos a ver otra vez una pelota de Martínez Cuarta que lo va a encontrar a Driussi. Driussi que después va a tocar con Castaño, que acá se suelta bien. La pelota que va a venir de Castaño hacia Colidio. Acá Colidio que va a tocar justamente con... va a tocar acá con Driussi. Driussi que le va a doblar la pared con un taco, repito, con estos gestos técnicos de Driussi, jugando a uno o dos toques y demás, siempre también, sino jugar que también fomenta un poco esas paredes, como decía antes con Castaño. Bueno, creo que Driussi también es un jugador que realmente esto lo hace muy bien. El toque atrás... o la evolución para Colidio, que después rápidamente saca el remate, un remate muy... muy flojo, y la verdad que remate que no daba, porque creo que la jugada pedía continuar acá por la derecha con Nacho por el centro o con Mastantuono que estaba bien abierto, pero bueno, fue igualmente una buena jugada en la que River pudo saltear esa presión de Barcelona, pudo jugar con Driussi que activó con Castaño, después bueno, la jugada entre Colidio y Driussi que terminó con el remate del ex hombre tigre, pero obviamente otra buena jugada de River. Acá lo que quería marcar, lo he dicho como River alterno entre este 2-3-5
con Pablo Díaz, Martínez Cuarta, después sí Castaño, Enzo, Montiel y los 5 siempre adelante, ¿no? Acuña y en este caso Mastantuono dando profundidad por afuera, dando amplitud, y después sí Colidio, Driussi y Nacho como ese interior más adelantado jugando para armar esa línea 5. También River, que después vamos a ver que también por momentos fue un 3-2-5, pero siempre con esa estructura teniendo sus pequeños matices. Y demás. Acá vamos a ver una jugada en la que vamos a hacer un pase de Montiel que viene hacia Mastantuono, y esto Mastantuono siempre que lo suele hacer, por supuesto, siendo zurdo, siempre va hacia adentro. Y acá vamos a ver cómo hay una buena jugada porque Colidio lo arrastra al lateral de Barcelona Ecuador, arrastra al lateral derecho, Carabalí, si no recuerdo mal. Y como después Mastantuono termina limpiando muy bien para Acuña. El centro después de Acuña que termina en un córner. Pero una buena jugada de River de cómo Colidio arrastra al lateral para adentro y cómo le libera toda la banda Acuña. Que repito, fue el lateral más ofensivo. Fue el lateral más profundo que tuvo River. Porque como vimos antes, Montiel fue más un tercer central. Un jugador que jugó más en una altura media y no fue por ahí tan profundo. Por eso por ahí el partido de Montiel no fue muy destacado, aunque sí creo que en defensa realmente tuvo un partido más que correcto. Seguimos con más imágenes. Acá River sin pelota con un 4-1-4-1. También por momentos se defendían un 4-3-3, pero siempre con Colidio Mastantuono tratando de cerrar por afuera, y más con Colidio Mastantuono haciendo un trabajo muy importante en cuanto al retroceso para ayudar tanto a Acuña y a Montiel. Esto realmente son cosas que se ven cada vez más en los partidos. Creo que Gallardo le está inculcando, ¿no?, esto a Colidio y Mastantuono, de ser jugadores que colaboren con el equipo, que sean sacrificados, que colaboren con el retroceso. Y la verdad que esto creo que lo están haciendo muy bien. Bueno, hubo justamente una estadística, la de Mastantuono, que recuperó 10 pelotas. Bueno, muchas pelotas también tienen que ver con esto, de que es un jugador que se lo ve realmente muy comprometido en cuanto al retroceso. Y otras pelotas que también después vamos a ver algunas en que son jugadas que por ahí las pierde él, pero que él mismo después termina yendo a recuperarlas. Seguimos acá con otra imagen y esta vamos a ver nuevamente lo que decía antes con ese 2-3-5. Nuevamente se ve bien clarito con Acuña, Mastantuono por afuera, Colidio, Driussi y Nacho por dentro, frente a ese 4-4-2 de Barcelona, que por momentos también tenía alguna variante con un 4-1-4-1, pero bueno, casi siempre con ese 4 en el fondo y alternando entre 4 o 5 volantes. Y acá vamos a ver la jugada. Esta es la jugada, creo que del la siguiente imagen. Esta va a ser la jugada que termina con el 2-1. Otra es siempre con Martínez Cuarta. River también, que eligió mucho jugar por su costado derecho. Siempre será opción en salida con Martínez Cuarta y Montiel. Acá vamos a ver una jugada en la que Martínez Cuarta arranca la jugada. ¿Cómo se va a conectar? Acá vamos a Nacho, que también hizo mucho esto de intercambiar posición con Mastantuono. Mastantuono recibiendo por momentos más por fuera, por momentos más por dentro. Nacho al revés, Nacho también jugando un poquito más por fuera, también recibiendo un poquito más por dentro, pero siempre intercambiando posiciones. Creo que también es una de las cosas que explica por qué Gallardo está optando por Nacho Fernández como titular. También se ve claramente el 4-4-2 de Barcelona. Y como vamos a ver también dónde están ubicados Colidio y Driussi. Repito, con Colidio jugando más por dentro y dejándole toda la banda de Acuña, como va a ser importante porque él va a terminar definiendo para el 2-1 jugando más, o apareciendo mejor dicho, más por dentro. Acá vamos a notar que Martínez Cuarta toca hacia Nacho, como Nacho acá se va a girar muy bien. Creo que hay una pequeña conexión con Mastantuono, y después como acá Nacho va a filtrar este muy buen pase. Vamos a ver cómo Driussi termina ofreciéndose el pase, cómo lo saca de posición a Arriaga, como Valecilla, que es este central que comentaba antes que no tuvo un buen partido, como también termina yendo sobre él, y como ambos terminan descuidando a Colidio, que se filtra justamente detrás de ellos, lo termina anticipando al lateral derecho, a Carabalí del Barcelona, y como después con ese muy buen control de Colidio, después termina sacando ese remate de derecha también que se fue, o que fue muy parecido al gol de Driussi. Dos muy buenas definiciones tanto de Driussi como Colidio, que ya adelanto, creo que para mí fueron los 2 puntos más altos que tuvo River. Después en el podio podemos hablar de otros jugadores, pero para mí Driussi y Colidio realmente hicieron un muy buen partido, y no solo por sus goles, sino también por su movilidad, por lo que le dieron al equipo en cuanto a esa a sus movimientos, lo que tiene que ver con el funcionamiento del equipo. Pero repito, una muy buena acción en la que nuevamente River eligió salir por el costado derecho con Martínez Cuarta, con Montiel y demás, con Nacho en este caso apareciendo en ese sector, y con Driussi haciendo ese trabajo por ahí más invisible de arrastrar alguna marca también, que también lo viene haciendo bien. Y después, bueno, la muy buena aparición de Colidio, que repito, jugando más
centro izquierda, pero teniendo realmente mucha movilidad. Seguimos con más acciones acá, minuto 38, también lo que quería marcar de River, cómo también presionó o cómo tapó la salida de Independiente del Valle. Acá vamos a ver los 3 volantes de Barcelona, que son creo que Trindade, Leonay y... bueno, ya no me acuerdo del otro nombre. Pero los 3 volantes de Barcelona Ecuador tapados justamente por Nacho, por Castaño y por Enzo. Con esto también pareció a lo que decía antes habíamos que hizo el Barcelona. Bueno, River también lo termina haciendo. Acá es una pelota larga, siguiendo con la jugada, como Martínez Cuarta acá va a tratar de despejar con la cabeza. Vemos dónde están Martínez Cuarta y Pablo Díaz totalmente adelantados. Esto, como siempre lo destacó, tiene que ver con esos riesgos que decide tomar River. Acá una opción en la que Martínez Cuarta termina con un despeje corto que le queda justamente a Rivero, que bueno, después es una acción que fue anulada, pero como después Rivero termina llegando al área y sacando ese remate de zurda que se fue desviado, pero una acción que fue anulada por una mano de Rivero, ahí cuando la pelota apenas impacta Martínez Cuarta de cabeza, le da en Rivero. Pero acciones que también vamos a ver otra muy parecida, en la que Martínez Cuarta por ahí tuvo algunos, como decía antes, tuvo algunos errores, algunos despejes cortos, algunas acciones en las que él tiene que salir lejos y no sale con tanta seguridad. Está un poco dubitativo Martínez Cuarta. Yo lo veo que en algunas acciones no va por ahí con tanta confianza. Y es raro porque, por ejemplo, su superclásico para mí fue muy bueno. Creo que fue una de las figuras del partido. Y bueno, lo hablamos acá en el canal. Pero en este partido en particular, otra vez volvemos a ver ese Martínez Cuarta por ahí más dubitativo cuando tiene que ir a chocar, cuando tiene que ir a cortar. Ahí sí está mostrando, me parece que un poco más de duda. Después vamos a ver otra acción muy parecida, que es esta también, en cómo otra vez Rivero va sobre Martínez Cuarta. Y como acá hay otro despeje corto de Martínez Cuarta. Y como acá Trindade lo termina rápidamente con de cabeza habilitando a Corozo. Corozo que ahí se ve bien clarito cómo está en posición adelantada. La jugada que después termina con un remate del propio Corozo que saca Armani, pero también, como lo he dicho, una acción que también estuvo invalidada, pero otra acción en la que Martínez Cuarta por ahí queda con ese despeje corto y a River lo termina atacando justamente a su espalda. Pero bueno, son, repito, cosas que tienen que ver con el riesgo que se toma River y también con por ahí alguna falta de contundencia por parte de Martínez Cuarta, que repito, está por ahí, ¿no? Se lo nota un poquito falta de confianza en acciones puntuales. Vamos a ver después, ya está la última del primer tiempo, un centro de Acuña que casi termina el 3-1, porque vamos a ver acá como Driussi le gana muy bien la espalda. Otra vez a Valecilla, repito, partido muy complicado del segundo marcador central de Barcelona. Bueno, una acción en la que acá Driussi la engancha muy arriba, pero una acción muy clara que tuvo arriba en la primera parte. Ya vamos a la segunda parte para ver nuevamente esto, como también Barcelona nuevamente siguió con esa idea de tapar la salida a River, con Valiente sobre Enzo, Leonay sobre Nacho y con Trindade sobre Castaño, para que River, repito, no pueda salir jugando, con sus volantes y constantemente tenga que jugar largo o tenga que salir por afuera. Y demás, acá vamos a ver, como siempre, con Martínez Cuarta haciendo ese primer pase en salida y no tanto Pablo Díaz. Creo que tiene que también tiene que ver mucho que ver con una cuestión de perfil. Martínez Cuarta está jugando a perfil natural, está jugando por derecha, y Pablo Díaz está jugando por izquierda cuando es diestro. Entonces también creo que tiene que ver mucho con el perfil en el que juega cada uno. Acá también lo que decía antes, como River también siempre intentando o siempre proponiendo ese marcaje casi hombre a hombre en la salida del rival, en este caso de Barcelona, con Castaño sobre Trindade, sobre Trindade, Nacho sobre Leonay, Enzo sobre Valiente. Y esta es la jugada del 3-1, una acción que arranca con una recuperación de Enzo Pérez, que acá toca para Castaño que va a tocar rápidamente para Colidio, y acá es una muy buena acción de Colidio sobre el hombre Barcelona, como con un pequeño toque se lo termina sacando encima, le termina punteando la pelota y después mete este pase 3 dedos exquisito para Borja, que ya había entrado en el segundo tiempo por esa baja de Driussi, que se retiró con alguna molestia. El buen pase acá de Colidio a espaldas del defensor de Valecilla. Repito, partido muy complicado del central ecuatoriano, y muy buen pase acá, y como acá Borja lo termina anticipando. También hay una jugada en la que el arquero, que también ya había entrado en la primera parte por el lesionado Contreras de Arrobarrena, si no recuerdo mal. Acá como Borja lo termina anticipando, y como después hay un muy buen esfuerzo del colombiano, que termina metiendo la pelota dentro del área chica para que, bueno, después más tanto uno haga el gol, o uno de los goles sin dudas o seguramente más fáciles que haga en toda su carrera, en la que realmente solamente tuvo que empujar la pelota.
Pero hubo otra muy buena acción, sobre todo nuevamente de Colidio, que repito, me gustó mucho el partido de Colidio. Yo soy muy crítico con él, pero así como soy muy crítico cuando él juega bien, por supuesto que no me cuesta para nada destacarlo, y por eso decía que junto a Driussi para mí fueron los dos hombres más destacados de River el otro día. Pero bueno, esta es la acción del 3-1, y como inmediatamente Barcelona de Ecuador va a encontrar lo que fue el 2-3. Acá es una pelota que va justamente hacia Castillo entre Pablo Díaz y Acuña, y como acá Castillo después hace una muy buena acción, se lo saca encima a Armani con esa gambeta y mete el centro, que después bueno, termina con el gol en contra de Martínez Cuarta. Una acción muy peculiar porque Corozo, el delantero de Barcelona, casi como que sin querer obviamente, con ese afán de meterla, de empujarla, termina casi sacando la pelota, evitando el gol, y como Martínez Cuarta en ese afán de justamente recuperar, de sacarla, bueno, te termina metiendo en contra. Bueno, una acción muy desafortunada que bueno, tampoco coopera por ahí con el partido de Martínez Cuarta, aunque repito, yo el partido de Martínez Cuarta a mí no me gustó por otro tipo de acciones, no por esto, no porque hizo un gol en contra, que repito es una acción muy fortuita, sino por otro tipo de acciones que como que antes comentaba. Pero bueno, acá lo dicho, hay mucha mala suerte. Esta va a ser inmediatamente lo que fue la acción que casi termina con el 4-2, una recuperación de Castaño, que repito, Castaño en el segundo tiempo más que levantó mucho. Acá va a ver cómo va a presionar alto, cómo va a recuperar ante nuevamente Vallecilla, repito, ya saben, la acción que acá recupera Castaño ante Vallecilla, y después el remate de Mastantuono que le queda para la derecha, pero bueno, termina con la tajada del arquero uruguayo. Pero bueno, otra acción en la que Mastantuono por ahí necesita afinar un poquito más esto de la puntería. Es un futbolista que creo que tenía acá le quedó para su perfil inhábil. Eso también es algo en lo que por supuesto va a tener que mejorar, y seguramente lo hará con el correr del tiempo, de aprender también a definir o a utilizar mucho más su pierna derecha. Sí que bueno, necesita también aprender un poco a este tipo de acciones, tratar de no perdonarlas. Es una jugada también muy, o que se la puede comparar con lo que fue el 3-1 contra Boca, esa acción que casi termina el 3-1, que pudo haber terminado con ese resultado. Pero bueno, acá es una acción también un mano a mano claro, en un momento del partido en el que River tenía la gran chance justamente de ponerse 4-2 y de encaminar mucho más el partido, pero bueno, no la pudo aprovechar. Pero bueno, repito, son cosas que seguramente por una cuestión de edad y por una cuestión de todavía experiencia además, la va a ir obviamente corrigiendo, y va a tener cada vez más gol. Es más, ya son 3 goles en los últimos 5 o 6 partidos, ¿no? Porque le marcó a Gimnasia, le marcó a Boca y le marcó marcó en este partido. Es un jugador que está encontrando cada vez más gol, y bueno, creo que será cuestión de tiempo para que también empiece a afinar cada vez más esa puntería. Acá después vamos a ver jugadas puntuales de Castaño, que repito, para mí hizo un muy buen segundo tiempo. Acá es una jugada en la que hay un sombrerito muy bueno para encontrar a Nacho, y después como Nacho abre para Colidio y Castaño le pasa por afuera. Jugadas puntuales de Castaño que repito, a mí es un jugador que me está gustando muchísimo y que tiene estas cositas, ¿no? De tocar, ir a buscar, tocar y ofrecerse, tocar, ir al espacio. La verdad que es un jugador realmente muy inteligente para jugar, y que está demostrando también tener mucho criterio con y sin pelota. Después vamos a ver otra acción. Haga una salida de River con Mastantuono y una pared con Castaño. Siempre Castaño fomentando paredes, siempre siendo una opción de pase para un compañero, y para justamente hacer esto de las triangulaciones, esto de alguna pared y demás, para que constantemente generar ventajas y demás. Después, bueno, acá la acción que después termina con un mal pase más Mastantuono, pero repito, me quiero quedar sobre todo con eso de Castaño. Acá lo que nuevamente marco otra vez, como River siempre en todo el partido intentó tapar la salida a Barcelona, nuevamente con Castaño, Nacho y Enzo sobre los 3 volantes del Barcelona. Y esto también es algo positivo que está haciendo River, que por ahí yo el otro día destaqué que es un equipo que por ahí le falta aprender a defenderse un poquito mejor con la pelota que sin ella. Pero bueno, dentro de todo, River sin la pelota está también tratando de defenderse bien alejado de Armani, no de encerrarse atrás, de no replegarse, sino también seguir con esa postura de presionar al rival, o de, no presionar, no una presión alta, pero sí taparle los volantes, taparle la salida, y siempre estar defendiéndose lejos del arco Armani. No un equipo que se repliegue, no un equipo que sea muy compacto, sino un equipo que adelante, en casi un bloque medio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De tratar de que el equipo rival todavía, o que en todo el partido, pese a que esté perdiendo, o pese a que River esté ganando, constantemente presionarlo y tenerlo ahí arriba, que la pelota o que su salida sea sucia, o que como mucho el rival tenga que jugar en largo.
Esto creo que River, dentro de todo, para mí, lo está haciendo bien. Acá es otra jugada, o acá un pase de Valecilla a su compañero, y acá como Castaño rápidamente va como una piraña sobre él y le termina sacando la pelota al hombre de Barcelona. Repito, un muy buen segundo tiempo de Castaño, más allá de alguna imprecisión en algún pase. Creo que tuvo un 81% de precisión, no es un porcentaje muy alto para un volante, pero dentro de todo, pese a esa imprecisión que tuvo en algunos pases, su trabajo sin pelota realmente me volvió a gustar mucho. Acá también siempre generando ventajas. Acá es una pelota que vamos a hacer como Martínez Cuarta, siempre siendo ese jugador en salida. Acá ya había entrado Pesela, como Castaño acá con un simple movimiento lo termina arrastrando al volante de Barcelona Ecuador, y como al arrastrarlo termina generando ese espacio por el cual Martínez Cuarta después pudo meter una conducción para adentro. Y después, bueno, terminar con un pase hacia Mesa. Pero, repito, jugadas puntuales de Castaño, que es un jugador por ahí un poco que la verdad que hace una tarea por momentos invisible, pero que es realmente muy, pero muy importante para el equipo. Después acá vamos a ver lo que hacía antes Mastantuono, que tuvo muchas recuperaciones. Acá vamos a ver cómo él termina persiguiendo al jugador de Barcelona de Ecuador, y cómo después le termina sacando la pelota desde atrás. La verdad que Mastantuono, sin hacer un partido como decía antes, muy inspirado, no estar tan inspirado en cuanto por ahí a la gambeta, en cuanto a la definición y demás, y en cuanto a su último pase. Sí que realmente se lo vio muy sacrificado en cuanto a la recuperación. Lo que decía antes, mucho sacrificio. Constantemente también ayudar a Montiel en el retroceso. La verdad que es un jugador que también se lo está viendo muy sacrificado en ese sentido. También tiene mucho que ver, creo yo, con lo que constantemente le pide o le inculca Gallardo. Y bueno, está haciendo un Mastantuono que creo que además también físicamente se lo ve que resiste mejor los duelos. Que cuando por ahí lo van a chocar, por ejemplo el año pasado, y era un jugador muy permeable, un jugador que cuando le metían el cuerpo casi siempre se la sacaban. Ahora como que se lo ve realmente mucho más armado físicamente, y por ahí esos duelos más físicos, bueno, por ahí no pierde tanto como perdía, repito, el año pasado, aún no, con cosas por corregir, pero en cuanto al aspecto físico, la verdad que es un jugador que se nota que está creciendo cada vez más. Acá otra salida, acá otra vez Castaño tomando con Martínez Cuarta, y como rápidamente Castaño apenas toca, rápidamente se ofrece el pase. Después hay una jugada de Martínez Cuarta que acá creo que fue un pelotazo largo, pero lo tenía Castaño justamente, que repito, esto Castaño lo hace muy bien, y parece una boludez, parece algo muy sencillo, pero que a River le venía faltando un jugador así, que toque y vaya a buscar, que toque y se ofrezca, que toque y vaya al espacio. Pues eso es realmente muy valorable el colombiano. Ya sobre el final del partido, ya River, que ya después Gallardo armó la línea 5 con la entrada de Pesela para armar esa línea 5. Después sí, Rojas, que ya había entrado por Mastantuono, Galopo, que también ya había entrado por Nacho, también ya había entrado Mesa por Colidio y demás. Ya con River, que terminó el partido con ese 5-4-1, pero sin sufrir, repito, Barcelona Ecuador, que después vamos a ver los números. Ya después en el segundo tiempo no pateó el arco, porque el gol en contra de Martínez Cuarta fue en contra y no cuenta como tiró el arco. Pero vamos a ver cómo el equipo ecuatoriano no sufrió, cómo no tuvo ideas, cómo no tuvo imaginación para atacarlo a River. Vamos a ver ya lo que son los números de la segunda parte, con más porcentaje para River, que repito, la verdad que se manejó bien en cuanto a cómo defender el resultado, cómo bancarlo. Y los números de Barcelona: 5 remates, ninguno al arco. Creo que son números que justamente hablan de esa incapacidad que tuvo el equipo ecuatoriano para justamente generarle algo de peligro a River. Intentó mucho con algún centro, algún remate de afuera del área. Acá se ve bien clarito ahí el mapa de abajo. Remate de fuera del área, pero sin demasiado éxito. Repito, un partido creo que muy pobre en cuanto a Barcelona Ecuador, que así todo tuvo realmente cerca en cuanto a resultado, pero su segundo tiempo creo que fue incluso peor que la primera parte. Y River, que también en el complemento tampoco que atacó demasiado. Sí tuvo 4 remates, 2 al arco, que fue el gol de Mastantuono, y la otra que le saca de Arruabarrena, que veíamos antes de derecha. Pero bueno, así todo, repito, creo que fue un buen segundo tiempo River, por ahí sin ser tan vistoso, pero manejando bien los tiempos. También con un Castaño que también se empezó a hacer eje del equipo ante la salida
de Enzo y demás, y bueno, creo que cooperó con que River pudiera manejar o administrar, como se suele decir, mejor la ventaja. Ya después los números finales, los números generales de lo que fue el partido: 10 remates de Barcelona de Ecuador, solamente uno al arco, que fue el gol de Rivero. Repito, el gol de Martínez Cuarta no cuenta como tiro de Barcelona, y los 13 remates de River, 6 al arco. Bueno, creo que justifican justamente, y son números o estadísticas que hablan de esa superioridad de River, que repito, para mí es un buen partido. Fue creo que de los triunfos más importantes que consiguió River en el año, y bueno, creo que los triunfos más importantes desde la vuelta de Gallardo, así que creo que es para realmente para elogiar. Ya para ir cerrando, creo que lo dicho, las figuras, me gustó mucho Driussi, no solo por el gol, sino también por esos toques, esos apoyos, algo que Driussi ya venía haciendo bien, pero que le venía faltando el gol. Bueno, ahora se le abrió el arco y sigue siendo un jugador también muy importante en cuanto al funcionamiento. Lo dicho, me gustó también nuevamente Colidio, realmente muy participativo y también participando en 2 de los 3 goles. Y después, para completar el podio, me gustó el primer tiempo de Nacho. Se lo vio también muy sacrificado, se lo vio también importante en cuanto al retroceso. Metió el pase para Colidio para el 2-1. Y la verdad que me gustó el primer tiempo. Ya el segundo tiempo Nacho por ahí, ya un poco físicamente un poco más desgastado, bajó su rendimiento, pero dentro de todo me volvió a gustar el partido de Nacho. Me volvió a gustar Enzo Pérez. También en este partido por ahí no tanto con pelota, creo que no le pudo dar tanto al equipo, porque repito, siempre estuvo bastante tapado, pero sin pelota otra vez volvió a ser un partido, creo que realmente más que correcto. Bien en las coberturas, ¿no? Bien recuperando, bien también cuando logra presionar, cuando logra ir adelante a presionar alto, también siempre recupera. La verdad, un buen partido denso. Y creo, bueno, lo dicho, Castaño me gustó sobre todo en la segunda parte. Creo que fue un buen partido el colombiano, pese a que sigue jugando en la izquierda, que repito, a mí no es en la posición que más me gusta. Me gustaría que juegue más por derecha, pero bueno, dentro de todo, repito, hizo un buen partido también. Más tanto, bueno, lo dicho, se lo vio muy colaborativo, pese a no tener su gran día, y realmente creo que también es muy, también creo que eso habla justamente de lo que es él, también un poco de esa cosa de siempre ser el protagonista, también una cuestión también un poco más de líder, incluso te diría, y realmente hay que valorar que más tanto uno, sino jugar por ahí más virtuoso, más elegante, el crack, por así decirlo, del equipo. Así todo, es un jugador que cuando tiene que meter, cuando tiene que retroceder, lo hace sin ningún tipo de problema. Y por ahí la defensa fue por ahí los puntos más endebles, que creo que Martínez Cuarta fue el punto más que generó más dudas. No hizo un gran partido. Es cierto que alternó entre buenas y malas, pero las malas siempre son las que quedan más en evidencia. Acuña tuvo también algún errorcito, tuvo la acción del primer gol en la que proviene de una pérdida suya, pero dentro de todo hizo un partido correcto. No me pareció un desastre, pues tampoco me parece que haya hecho un gran partido. Pablo Díaz para mí estuvo bien, para mí cumplió. La verdad que no tuvo error en los goles, y creo que hizo un buen partido. Montiel también, con lo dicho, por ahí Montiel jugando más de tercer central, de ser un lateral más medio, jugando a una altura media y no siendo tan profundo, por ahí no destacó tanto, pero defensivamente también hizo un buen partido, así que creo que también aprobó. Y bueno, Armani creo que no tuvo responsabilidad en ninguno de los 2 goles. Y después la verdad que el Barcelona de Ecuador, como vemos en los números, no tuvo más remates al arco, así que no tuvo atajadas. Así que no mucho más. Después los cambios, para mí Borja entró bien, o por lo menos entró mejor que en otros partidos, y no solo por su asistencia. Creo que entró motivado, y la verdad que bueno, se agradece por lo menos. Creo que esta versión de Borja que mostró el otro día en Ecuador es la que debería mostrar un poquito más seguido cuando le toca entrar. Y después la verdad que los cambios, Rojas no pudo hacer mucho. Pesela sacó alguna pelota, pero tampoco jugó demasiado. Galopo para mí no entró bien. Y Mesa tampoco entró demasiado bien. Por eso creo que los cambios, salvo Borja y algo de Pesela, el resto no entró demasiado bien. Pero bueno, lo dicho, triunfazo de River, 3-2 sobre Barcelona de Ecuador. Y como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video si les gustó, que lo compartan si les gustan este tipo de análisis. Y bueno, después ya saben todo lo demás, que me sigan en el resto de mis redes. Y bueno, después obviamente saben ya por supuesto todo lo demás. Así que bueno, no mucho más. Este fue, lo dicho, mi análisis, mi comentario, como quieren decirle, de lo que fue el muy buen triunfo de River en Ecuador, que repito, lo deja prácticamente a las puertas de la clasificación, teniendo en cuenta que la próxima fecha, si le gana a Independiente del Valle, ya se asegurará el primer puesto. También, por supuesto, estaremos hablando el martes
de lo que deja el partido ante Barracas por esos octavos de final de los playoffs del torneo local. Así que bueno, no mucho más. Me despido, soy Matías Tejeda y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video.